Después de terminar el Bocharby, medité acerca de cuál sería mi siguiente proyecto. ¿Cómo sería el universo de Rápidos y Furiosos si este estuviera hecho totalmente con bochos? Hay que hacerlo. Para comenzar el bochoverso de Rápidos y Furiosos, elegí el Toyota Supra de Brian O'Connor. Siempre, en este tipo de proyectos, el primer paso es separar el auto del fondo y las diferentes partes de la carrocería, como las defensas, las luces traseras, el estribo, los faros, la manija, los espejos, las ventanas y los accesorios en cromo de la carrocería. En este bocho, decidí eliminar las luces de las direccionales. Para ello usé el pincel. También eliminé la antena, ya que esta no era necesaria. Es tiempo de cambiar el color de la carrocería. Por eso es importante separar previamente todas las partes. Oh, un detalle que se me pasó fue recortar el fondo que se ve a través de las ventanas y en el parabrisas. Bajé la altura del auto y ahora es tiempo de ponerle rines nuevos al bocho, los cuales son los mismos que tiene el Toyota Supra. Los deformé y ajusté para que coincidieran lo más posible con la perspectiva. Les agregué un poco de profundidad e hice que ambos tuvieran el mismo color. Agregué una sombra general y uno de los pasos más complicados fue colocarle la defensa del Supra al bocho. Al hacerlo me di cuenta que el color naranja no coincidía con la defensa, así que traté de igualarlo. Luego seguí modificando la defensa, le hice algunos recortes, ajusté la perspectiva y completé algunas zonas con el pincel. Y en ese momento surgió la idea de fundir la defensa con el cofre, para que ambas piezas parezcan una sola. El siguiente paso fue cambiarle el color a los espejos laterales, a los marcos cromados de los faros, a la manija y al estribo para que parezca que esta es parte de la carrocería y no una parte independiente. También le cambié el color al pilar B para que dé la impresión de tener una ventana única, así como el Supra. Uno de los accesorios más característicos del auto de Brian O'Connor es su gran alerón, así que el bocho no podía quedarse sin él. Y para integrarlo más, agregué luces y sombras a las ventanas. También hice un intento por colocar este tipo de ventanitas que tiene el Supra en el cofre.
Finalmente, una de las partes más importantes, ya que esta característica es lo que vuelve tan icónico a este auto. Así es, los gráficos, que afortunadamente ya estaban hechos y se pueden descargar libremente en internet. Vaya, creí que sería relativamente fácil colocarlos, pero el espacio es muy diferente y tuve que hacer varias modificaciones. El láser amarillo que sale de la punta del dedo del caballero con armadura no cabía en el lateral, así que se me ocurrió hacer un tipo de recorrido para que este láser se convirtiera en las luces LED del bocho. Y agregué el complemento de los gráficos a la carrocería. Nuevamente ajusté tamaño y perspectiva. No quedé muy convencido de las ventanitas en el cofre, así que decidí cambiar la forma de estas. Hice algunas combinaciones, pero no me convencían. Al final opté por dejar una sola, lo cual hace que el diseño sea más atractivo. Y el último paso fue iluminar las luces LED en color amarillo para que estas funcionen como una continuación del láser que saca el caballero con armadura. Finalmente, así es como nace el bochoverso de Rápidos y Furiosos. ¿Cómo te gustaría que se llame este bocho? ¿Tal vez B-Supra? Déjalo en los comentarios. Bye.